Hola mi gente hermosa de Iriel y Los Ángeles. Bueno, sé que me he desaparecido por las redes sociales, pero bueno, Dios me ha tenido ministrando y liberando y ayudando a muchas personas en su proceso de sanación, ¿ok? Pero les quiero traer una historia impactante. Realmente quiero contarlas de nuevo. Creo que me va a tomar 2 videos porque es una historia, verdad, que vengo trabajando con esta persona desde hace un año, año y medio, porque realmente es muy fuerte lo que ha sucedido en su vida. Esta persona hace más de 18 años conoció a una mujer. Esta persona tenía su matrimonio, pero era una persona que realmente no estaba sobre la base de los principios y los valores de Dios, y lo ha venido reconociendo, ¿no? Y se ha dejado llevar siempre por la lujuria. Conoció a esta otra persona, a esta mujer, y esa mujer se empeñó tanto en ese hombre que incluso le comenzó a hacer brujería y amarres satánicos para tenerlo con ella. ¿Y qué pasó? Lo logró. Tanto así que logró que ese hombre la llevara al altar. Se casaron. Pero bueno, sea como sea, cuando somos siervos de Dios, Dios trata de protegernos. Y en aquella oportunidad, ya después de haberse casado hasta por la iglesia, ya al mes ese hombre tenía una amante. Así comenzó a pasar el tiempo, amante tras amante, pero ella seguía allí. Y cada vez le hacía brujería y claro, él le cumplía porque era como un zombie, estaba totalmente cegado. Pero sin embargo, cuando usted coloca un amarre, un entierro satánico, una brujería de este tipo, sobre todo esas que manejan las oraciones de dominio, usted no se da cuenta, pero usted le está mandando a esa persona también el espíritu de lujuria, porque no toda brujería es perfecta, y más cuando somos siervos de Dios. Entonces ese hombre se fue llenando de lujuria y fue teniendo amantes tras amantes, amantes tras amantes, y en una oportunidad se consiguió con una mujer, y esa mujer amante quedó embarazada. A todas estas, la esposa que lo amarró seguía haciéndole brujería. Bueno, él se separa de esta mujer que le estaba haciendo brujería para irse con la otra porque había quedado embarazada, y de eso nace un niño varón. A todas estas, la esposa no se cansaba de seguir haciendo brujería porque quería recuperarlo. En todo esto, a ella no le bastó un amarre satánico, no le bastó un entierro, sino que realizó un pacto satánico. O sea, peor que peor. En ese pacto satánico ofreció a ese hijo varón que ya hoy no está en este mundo. Pero ese hombre seguía ciego, y cuando ya hace el pacto satánico, obviamente el hombre regresa con ella y nuevamente se constituye el hogar, entre comillas. A todas estas, ese hombre ya incluso a ese hijo varón lo iba apartando, iba cada vez menos, y a ella se le ocurre la brillante idea de tener un hijo también, dentro de todo lo que ella había hecho, sabiendo incluso el pacto satánico con el cual estaba vendiendo el alma de ese hombre. Ya él tenía ese hijo varón con esa mujer con la que se había ido, pero esta, a través de su brujería y ese pacto satánico, logró nuevamente que él regresara a su hogar, y es cuando nace otro hijo entre ellos dos, y es una niña hembra. A todas estas, ella cumplió su cometido, pero no se dio cuenta de lo que hizo a través de ese pacto satánico, que fue vender el alma de él. Y sin embargo, como él era una persona, y sigue siendo, que Dios siempre le ha hecho el llamado, pero él ha sido desobediente, y ahorita que está encaminándose en la obediencia de Dios realmente, ella no se dio cuenta de lo que hizo, y ese pacto satánico y esa venta de alma costó la vida de ese niño varón que él tuvo con esa amante. Es decir, una vez que nace la niña hembra junto con ella y él, y ella recupera su hogar, ese niño varón que había nacido de esa infidelidad donde él ya la había dejado, fallece en un trágico accidente. A todas estas, después de esa situación, ese hombre pasa su duelo, todo lo demás, y a ella se le ocurre que necesita traer al mundo a otro hijo,
Porque claro, él se aferró y él quería, ¿verdad? Ahora un niño varón que prácticamente reemplazara a ese niño que falleció. Efectivamente, hubo ese niño varón y hoy por hoy tienen dos hijos, un varón y una hembra. A todas estas él se dio cuenta que por supuesto ese niño varón que perdió no podía ser reemplazado por ningún otro niño y sin embargo él trata de mantener ese hogar. Sin embargo no se queda de lado el espíritu y el demonio de la lujuria que siempre lo acompañó y no se cansó de montarle los cuernos a esa señora porque realmente él nunca la quiso, él no la quería, pero ella se empeñó. Y el empeño fue tal que llegó al punto del pacto satánico, donde lamentablemente fallece esa criatura producto de la brujería que esa mujer estaba haciéndole a la otra y a él mismo. Porque ella fingía que lo amaba, ¿verdad? Y entonces ella lo recibía todo bien, pero resulta que en el fondo de su corazón, su ego, su rabia por cada infidelidad durante tantos años que ese hombre le hacía, producto de lo que ella misma se buscó, ella no lo soportaba. Entonces llega un punto en que incluso ya ese hombre comienza y se muda a casa de su madre, ¿verdad? Y la visita una vez a la semana o iba cada 2, 3 días a la semana y eso le daba a ella más rabia y más rabia y más rabia. Resulta que, como les dije anteriormente, cuando Dios te hace un llamado y eres su siervo, mira, no hay manera de que tú te escapes de eso, no hay manera, o sea, ni que te quites. Si es, es. Y es cuando ese hombre, Dios le pone en su corazón, ¿verdad? Y se topa con otra mujer, muy buena ella. Y esa otra mujer viene a nosotras, a ella y a mí, a plantearnos el caso porque ella no entendía, porque él no era capaz y no podía dejar a esa mujer. No podía, y era como un zombie poniéndose en riesgo porque él vivía en una ciudad y ella vivía en otra, a viajar de noche, a ir a donde esa mujer, ¿verdad? Pero a todas estas él no dejaba de tener las amantes, no dejaba de tener las amantes. Entonces, imagínense ustedes, es una historia muy fuerte y una historia impactante. Voy a la segunda parte, nos vemos en un ratito.